Nota y descargo de responsabilidad. He publicado lo siguiente en otras páginas. Esto no se origina aquí, pero lo escribí y lo puse en otros sitios. Uno con un identificador diferente. No se mencionarán nombres ni ubicaciones por razones de protección y seguridad. Mi nombre no es realmente importante, pero lo que digo aquí puede ser muy importante. Y solo lo que necesitas saber es que soy residente de una comunidad rural en un condado aislado últimamente. He tenido mis sospechas y he estado observando y documentando los acontecimientos de mi pueblo desde mi cabaña. Estos son mis hallazgos. ¿Cómo llegar aquí? Déjame poner algunas cartas sobre la mesa con una pregunta estúpida. ¿Hay alguien aquí familiarizado con el Sasquatch? Ya sé que, lo creas o no, numerosas personas en todo el mundo han afirmado haber visto estas criaturas o criaturas similares, humanoides grandes y peludos que viven en los bosques o montañas. Casi todos los continentes tienen su propia variación o mito de esa cosa. Me convertí en un investigador, o al menos leyendo sobre investigaciones de otros. Debido al aumento de avistamientos en mi condado, comenzó hace aproximadamente un mes, cuando nuestros guardabosques locales notaron una disminución significativa en la población de ciervos y alces, y un aumento de sus cuerpos a medio comer abarrotados en la región. Naturalmente, asumimos que eran osos, pero si estás leyendo esto ahora mismo, probablemente puedas adivinar que no fue así. Los guardabosques y los grupos de caza comenzaron a planear una matanza selectiva o una cacería para lidiar con lo que pensamos que era realmente un oso superagresivo. Normalmente no dejarían entrar a meros cazadores en la reserva, pero en este caso, varios granjeros encontraron estos cadáveres en sus campos. Uno fue encontrado en un corral. En retrospectiva, deberíamos haber notado que entre los cadáveres de animales encontrados, a todos les habían comido la cara. No pensamos mucho en eso. Las sospechas locales de un oso aparentemente se confirmaron cuando el hijo de 4 años de uno de nuestros granjeros locales vio lo que se llamaba el hombre oso, saltando una valla en el campo de su familia. La parte del hombre la descartamos naturalmente. Descartamos como la exageración imaginativa de un niño. Como parte de la expedición de caza, muchos han instalado cámaras de seguimiento a lo largo de los bordes de los bosques y campos, con la esperanza de localizar al animal, o deberíamos decir animales. Hubo diferentes avistamientos que tuvieron lugar en diferentes lugares en o alrededor del mismo tiempo, y a pesar de nuestras primeras miradas, estos animales no eran osos. Tenían la cara, el cabello y la constitución que esperabas de un oso, pero su cuerpo real de forma humana cuando estaban de pie. Puedes saber cuando es un oso caminando sobre sus patas traseras, y lo que la cámara captó fue una clara estructura de extremidades humanas. Como puedes imaginar, hubo un poco de especulación cuando estas imágenes de la cámara de seguimiento se filtraron a la ciudad. Al principio los guardabosques solo le avisaron a los granjeros y cazadores, pero uno de los granjeros quería atención, por lo que trató de filtrar a los medios. Muy pronto la ciudad se levantó y se armó de valor. Algunos ciudadanos estaban extasiados, otros temerosos, otros escépticos de que Bigfoot haya hecho de esta región su hogar. Algunos querían que cesara la caza, tal vez para sacar provecho de los avistamientos de Sasquatch que han estado lloviendo. Los menos entusiastas y más radicales insistieron en que la caza continuara, racionalizando que se trataba de osos y que estaban involucrados trucos de cámara y probablemente de percepción. Otros pensaron que el denunciante debía haber retocado las imágenes para llamar la atención, y los guardabosques insistieron en que se trataba de meros osos y se votó a favor de que debían ser sacrificados o ahuyentados por la seguridad de la gente del pueblo. Ante lo siguiente, no había ningún comportamiento agresivo confirmado de esas cosas. Un fin de semana, una familia hizo una estadía en su casa de vacaciones, una cabaña. De su vida habitual de la ciudad, venían todos los años durante el verano y ciertos días festivos, otras ocasiones especiales.
para volver a visitar a su familia que vive en el área. Ni un día después de sus vacaciones, la madre llevó a sus 2 hijos pequeños a caminar por un sendero. Se le advirtió que se mantuviera en el camino para evitar a los cazadores, y no pasó mucho tiempo antes de que su pequeña señalara y lograra que su madre mirara a la gente mono que los ha estado siguiendo. Eran 2, y la madre insistió en que se mantuvieran alejados de esa familia salvaje. La niña comenzó a gritar y a saludar a los animales, quienes los miraban desde varias decenas de metros de distancia. Eventualmente, uno comenzó a avanzar hacia ellos, resoplando y gruñéndoles. Y la madre se apresuró a llevar a sus hijos a la cabaña. Se fueron al día siguiente, lo cual es bueno porque al día siguiente de su partida, su cabaña fue saqueada, una vez más, culpado por los osos. Desafortunadamente, ese fue el más pasivo de los incidentes. Probablemente pondrías los ojos en blanco cuando escuches la historia de un niño que despierta a sus padres en medio de la noche, llorando por una especie de hombre sin rostro en los árboles que hay frente a su ventana. Yo también puse los ojos en blanco antes de leer el resto del informe, pero lo que dice el informe no es cosa de risa. De hecho, había el cadáver de un hombre colgado en los árboles frente a la ventana del niño, y dicho rostro fue masticado. El cuerpo fue identificado como un comerciante local cuya familia vivía en las afueras de la ciudad. No lo etiquetaron como desaparecido, pero su hermana, con quien vivía, mencionó que no había vuelto a casa la noche anterior y que quería esperar más la mañana antes de molestar a la policía al respecto. El automóvil de su hermano fue encontrado poco después de que se detuviera al costado de una carretera en un área boscosa en una carretera a menos de un cuarto de milla de su casa. Fue aquí que decidimos que este animal, o animales por así decirlo, es de hecho un peligro para los humanos. Tenían que ser cazados y tenían que ser asesinados. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Cuenta cuántas veces alguien trató de cazar lo que dijo que era un Bigfoot. Cuántas han tenido éxito. Estas cosas han tenido que evitar a cazadores durante siglos, y no es como si fuera a detenerse esa noche. Lo que sí encontraron fue lo que pensaron que era una presa de castores colocada de manera extraña, ubicada en la parte más profunda del bosque, donde los excursionistas, los guardabosques y los cazadores generalmente no van. Había un olor a acre en el aire, y cuando investigaron la rareza del barro y los troncos, había al menos 17 cuerpos, tanto humanos como animales. Todos ellos estaban a medio comer, pero la constante es que las bestias que los han estado comiendo tenían una afinidad específica por sus caras. Solo se han identificado 4 cuerpos, personas desaparecidas desde hace 7 meses. No se pudo dar cuenta al respecto, pero han habido una serie de personas desaparecidas en los bosques exteriores que se extienden mucho más allá de las fronteras de los condados. No se han encontrado ninguna de las criaturas, pero sí encontramos una serie de grandes huellas humanas que se alejan del territorio y se dirigen hacia la ciudad. Eso y docenas más de estas presas, y luego de una mayor investigación, podríamos inferir que estos no eran hogares para estas criaturas, sino más o menos refrigeradoras para almacenar su comida. Ahora viene la parte en la que les voy a dar una pequeña lección de folclore, mi investigación. Como pueden saber o no, todos estos avistamientos de Sasquatch registrados, algunas descripciones pueden variar. En su mayor parte, la gente afirma ver lo que uno llamaría un Bigfoot estándar, solo un gran simio humanoide con forma de hombre, pero hay otro que la investigación de Sasquatch clasifica como tipos. De vez en cuando las personas afirman ver lo que describen como más parecido a un oso que un hombre. El nombre común entre los entusiastas de Sasquatch de este tipo es de Gunwer, nombre que deriva del nombre Cuswed. A menudo se describe en comparación con el Wendigo, lo que debería dar una idea de qué tipo de animal estamos tratando.
Las primeras naciones contaron leyendas de estos con la descripción de criaturas parecidas a ogros devoradores de hombres. No es exactamente el lindo pie grande, tierno y amigable que ves en los dibujos animados o en los medios, ¿verdad? Bueno, de hecho estas cosas se describen como separadas de lo que la mayoría de la gente llamaría Sasquatch. Están más cerca de ser como un oso que como un simio. Entre los hombres que los nativos americanos tenían para ellos estaban The Fathead y, por supuesto, debido a su apariencia y estructura facial, el hombre oso. Cuando las personas describen el Sasquatch, específicamente sus cabezas y rostros, obtienes algo más cerca a un rostro humano, de gorila o de chimpancé. El Gruen tiene un rostro, según los testigos, más parecido al bovino o al mandril. Algunos avistamientos los han confundido con hombres lobo o perros. Además de la apariencia, estos seres eran diferentes de lo que se considera un pie grande normal. Cuando describes a Sasquatch, describes criaturas que rara vez son omnívoros hostiles, en su mayoría hostiles, que generalmente se mantienen alejados de los humanos, aunque siguen siendo territoriales. Estas cosas eran famosas por su afinidad por comer carne, su temperamento violento y su cara activa de humanos, y al igual que el Sasquatch, los avistamientos de estas cosas han aumentado en los últimos años, y la mayoría de las personas las hacen pasar por una o la misma. En el extremo norte de las regiones de América, Canadá, Alaska, también hay leyendas. Allí se los conoce como Genoswat y nuevamente a menudo se superponen con el mito del Wendigo. Describen como estas cosas son nocturnas, como vivían bajo tierra, como no solo eran cazadores astutos, sino también sobrevivientes eficientes. Obtuvieron el apodo de los gigantes de piedra al adornar su pelaje con barro y rocas, formando una armadura improvisada sobre ellos. Mi investigación adicional de varias fuentes me dice que, si bien en la mayoría de los casos son cazadores solitarios, operan como un grupo familiares y raras veces cazan juntos. Su funcionamiento apenas es más agradable que lo descrito anteriormente. Algunas de mis fuentes hablan de cómo estas criaturas practican el canibalismo a sus muertos o cómo fracasan en su caza, incesto en sus propios grupos, como en climas más fríos usan la piel de sus presas, y algunos incluso describen cómo tienen una mentalidad de tribu. Esto plantea la pregunta de qué tan inteligentes son realmente. Uno casi podría llamarlo malvados, en la medida en que se puede llamar malvado a una especie de animal. Conclusiones y preocupaciones. Lo que nos trae de vuelta aquí, al igual que con el aumento de los avistamientos de Sasquatch en todo el mundo, también ha habido un aumento de los avistamientos de Gruen y Wesnowat, y tengo razones más que suficientes para creer que estamos teniendo un aumento de especie de estas criaturas en mi ciudad natal. Hace 4 días las escuelas cerraron porque se podía ver grandes formas oscuras caminando o de pie grandes cerca de la área boscosa junto al lado de los terrenos de la área escolar, separada solo por un pequeño campo y una cerca de alambres. Cuando los niños salieron de la escuela, había 4 de ellos caminando parados y observando la escuela primaria, y había estado observando especialmente los autobuses antes de desaparecer entre los árboles. Una de las familias granjeras locales abandonó la ciudad a toda prisa y se debilitó por última vez cuando un perro corrió a un establo para enfrentarse a un intruso. El perro nunca salió, y cuando el granjero investigó, salió corriendo casi de inmediato, metió a su familia en el automóvil y huyó de su propiedad sin siquiera decir una palabra a los confundidos vecinos. Días después, dichos vecinos notaron un olor acre, espeso, más amezclado que cualquier cosa que suele salir de un granero. Era como si estuviera lleno de cadáveres y cuerpos en descomposición. Los restos de los perros se encontraron más tarde
junto al lado de la propiedad de un vecino, cuando los animales en su propia granja comenzaron a actuar en un disturbio. Todo lo que quedó del perro fue la columna vertebral, las costillas y la mandíbula. Hace 2 días, una gasolinera en las afueras de la ciudad fue allanada y saqueada. Todos los bocadillos estaban a medio comer y desechados. El asistente dijo que se escondió en un garaje cuando vio a 6 Sasquatch caminando hacia la escena mientras estaba a punto de cerrar. Los describió como llevando los restos de un gato y un mapache. Obviamente no fue suficiente para saciarse su hambre, y la comida en la gasolinera obviamente no estaba ayudando. Los únicos bocadillos que no se tiraron fueron los productos cárnicos, la cecina, los perritos calientes, pero eso fue todo. Uno se frustró y atacaron al más pequeño de su grupo y arrastraron sus restos. El asistente debe considerarse afortunado de que el olor a gasolina y aceite de motor haya tapado su olor. Aproximadamente a la misma hora esa misma noche, una pareja que vivía en las afueras de la ciudad se despertó al ver a 2 de ellos recogiendo su basura. Cuando una de las criaturas notó a la pareja a través de la ventana, cuando estos animales comenzaron a golpear sus puertas y ventanas, los residentes tuvieron que hacer un atrevido intento de salir por la puerta trasera. Tuvieron que atraer a las bestias detrás de ellos y correr por el otro lado de la casa hasta su jeep y conducir a la estación de policía. Lograr que la policía les creyera fue un problema considerando el aumento de avistamientos, pero cuando llegaron allí, las criaturas no se encontraban por ningún lado. Lo que sí encontraron fue lo que quedaba de la anciana madre del novio que estaba al cuidado de la pareja. En su pánico, deben haberla olvidado, como si habían olvidado de cerrar la puerta trasera. Después de estos incidentes, el pueblo tuvo miedo. La mitad de ellos querían dejar este pueblo por un lugar más seguro. Se decidió continuar con la cacería para hacer frente a la amenaza en cuestión, con ayuda de la policía y los guardabosques. Algunos idiotas pensaron que era mejor dejarlos solos y que la ciudad siguiera sacando provecho de los avistamientos de Bigfoot. Así que la otra noche, unos 70 cazadores se adelantaron en el bosque, decididos a acabar con la amenaza. Hay 200 millas de bosque inexplorado en nuestro parque y lugares a los que nunca llegaron las expediciones de caza anteriores. Durante esa noche, los bosques se llenaron de aullidos que no coincidían con lo que normalmente se escucha de los lobos y los coyotes. Y los disparos ocasionales. En lo que respecta a la tasa de éxito, solo 28 cazadores salieron del bosque a la mañana siguiente. El resto no se encuentra. No ha habido muertos oficialmente entre estas cosas, ni se ha encontrado los cuerpos de los cazadores desaparecidos. Casi al mismo tiempo, la ciudad estaba siendo evacuada. Solo unas pocas familias selectas se quedaron atrás. Desafortunadamente, algunos caminos estaban bloqueados por grandes troncos rodados y rocas. Una tarjeta de presentación clásica de un Sasquatch, su forma de establecer los límites de su territorio. ¿Quién puede decir que Grunwet o el Wesowat, o como quieras llamarlo, es diferente en ese sentido? Algunas de las personas bloqueadas notaron formas oscuras observándolos desde los árboles. Muchos esperan que la policía retire estos troncos y rocas para continuar con la evacuación, pero hay algunas preocupaciones de que hacerlo podría conducir a una trampa mortal con esas cosas mirando desde el bosque. Ahora, estamos considerando llamar a la Guardia Nacional por interferencia, pero tengo mis propias preocupaciones. No es como si no tuviera ninguna razón para no creernos con la evidencia que recopilamos. Claro que podrían ayudar con la evacuación, tal vez tratar de ayudar en el exterminio, pero ahí está el problema. No soy experto en artillería militar, pero si las historias de la armadura de Genoscan son ciertas y considerando las aparentes fallas en los rifles de los cazadores, su munición debería ser justo mejor.
¿verdad? Supongo que depende de con qué esté cubierto su pelaje de estas criaturas, pero sea lo que sea, fue capaz de soportar las balas de los rifles de caza. Los gigantes de piedra obtuvieron su nombre por su armadura y cómo lo hizo resistente. Si esas historias son ciertas, la solución más fácil es iniciar un incendio, traer explosivos, etc. Esto, en el mejor de los casos, provocaría incendios forestales y en el peor, convertiría a nuestro condado en una zona de guerra. Y teniendo en cuenta lo audaces que son estas criaturas para escabullirse cerca o dentro de la ciudad, no puedo evitar pensar en el peor de los casos, como una vez más teniendo en cuenta el aumento de avistamientos de Sasquatch. No creo que sea casualidad que estos coincidan con cambios ambientales, deforestación, contaminación, cambio climático natural o provocado por el hombre, etc. El año pasado se construyó una planta química para el pueblo de al otro lado del bosque, además de que esto requiere una pequeña cantidad de deforestación. Meses antes de que comenzara todo este lío, hubo una controversia de que tirarían sus derechos en las regiones inexploradas del bosque, lo que requería más investigación humana para salvar lo que podrían, pero lamentablemente el entorno inmediato también se consideró contaminado para que cualquier animal sobreviviera fuera de la tierra. ¿Qué debe hacer un animal cuando su entorno es destruido? Naturalmente migrar, buscar un ambiente más hospitalario, especialmente uno con más comida, y desafortunadamente los humanos siempre han estado en su menú. Creo que el aumento de avistamientos en mi condado es un preludio de lo que vendrá, considerando que el cambio climático no se detendrá en el futuro previsible, y con más y más avistamientos de criaturas parecidas a Sasquatch. Temo el peor de los casos, que las ciudades posiblemente serán vistas como una nueva fuente de alimento, como mínimo. Mi condado puede ser el primero de muchos incidentes. ¿Quieres saber qué es irónico? Los únicos osos que hemos visto en todo este calvario estaban entre los cadáveres de animales que se encontraron con la cara comida.